Un saludo para todos. En el siguiente video vamos a tratar el tema de líquidos y electrolitos en su primera parte, en la cual hablaremos sobre las funciones de los líquidos, el ingreso y la pérdida de líquidos en el cuerpo, la ubicación de los líquidos dentro del mismo y sus variaciones fisiológicas. Bienvenidos. Para hablar de las funciones del agua, iniciaremos diciendo que el agua como solvente también ayuda a las reacciones químicas inorgánicas del cuerpo. Asimismo, contribuye como medio de transporte, en la digestión y absorción de alimentos, en la regulación de la temperatura corporal. A nivel cardiovascular nos ayuda a mantener el volumen de sangre y, por la misma razón, a mantener los estados normales de la presión arterial. A nivel renal, mantiene su función y además nos ayuda en el mantenimiento de la concentración normal de electrolitos. Muy bien. Cuando uno define líquidos corporales, entonces habla de la cantidad de líquido que está contenido en nuestro cuerpo, pero no es estático. ¿Y de qué depende entonces de que nos mantengamos en equilibrio, como nos lo está mostrando la diapositiva? Entonces, ese equilibrio básicamente está dado por el ingreso de líquidos que tengamos diariamente y las pérdidas. Y hay que hacer énfasis en un tema acá, y es que para poder ver ese equilibrio, quiere decir que entonces todo lo que ingrese diariamente se debe perder, porque cualquiera de los dos lados de la balanza que se desequilibre hacia uno de ellos hará que el paciente o que el cuerpo humano inmediatamente entre en un estado de enfermedad, por decirlo así. O sea, en otras palabras, no nos puede ni sobrar líquidos ni faltar líquidos diariamente. Por lo tanto, lo que ingresa debe estar en concordancia con lo que perdemos diariamente. Los ingresos y las pérdidas, entonces, los tenemos y los obtenemos o los perdemos de distintas maneras. Si empezamos hablando de los ingresos, entonces piensen ustedes en sus casas allá por dónde nos ingresan líquidos al cuerpo. Y entonces todos estarán pensando básicamente allá en la alimentación. Sí, pero si uno les dice en qué parte de la alimentación, creo que todos ustedes están pensando nuevamente en lo mismo y dirán, uy, en el jugo, uy, en el café que me tomé, uy, en el vaso de agua que me tomé. Pero a veces se nos olvida que algunos alimentos también tienen agua. Por ejemplo, las frutas, hay algunas frutas ricas en agua, ¿cierto? Por ejemplo, los alimentos cuando los cocinamos también utilizamos agua. Algunos pues la acumulan más, otros menos, pero tenemos restos de agua en estos. Y un mecanismo bioquímico intracelular que es la oxidación, ¿cierto? Produce pequeñísimas cantidades de líquido diario, pero lo produce, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si dijéramos la mayor cantidad de ingresos de los líquidos en el cuerpo, ¿por dónde se dan? Entonces subrayemos ahí la palabra alimentación, en toda su dimensión, como ya lo dijimos. Bien, aquí viene entonces el otro tema y es por dónde perdemos líquidos. Y entonces debemos tener en cuenta que las pérdidas no sean simplemente uno inmediatamente, si le pregunta a una persona del común, le dice por dónde pierde este líquido, obviamente lo primero que piensa es por orina, ¿verdad? Y lógicamente que tiene razón, pero no es la única fuente de pérdida de líquidos en el cuerpo. Entonces, tenemos unas que se llaman las pérdidas insensibles y reciben el nombre de insensibles porque no las percibimos voluntariamente nosotros. Por ejemplo, las pérdidas insensibles se dan por la respiración. Y entonces, más adelante veremos cómo por la respiración, mediante la respiración, sobre todo por la expiración, entonces perdemos CO2, pero perdemos agua también. Entonces, uno de los mecanismos es la respiración. El segundo es la transpiración. Quiero hacer énfasis aquí en la transpiración porque resulta que no debemos confundir transpiración con sudoración. Son distintas.
transpiramos por la piel y sudamos por las glándulas sudoríparas, que es el segundo mecanismo de pérdida de líquidos que también se da, que es la sudoración. El tercero, por las heces, y alguien se preguntará, pero es que las heces son sólidas, pero no son completamente sólidas, cargan un poco de líquido. Y si pensamos ya en una patología que no es lo que nos corresponde ahora, pues tenemos la diarrea donde son mucho más líquidas, pero ese no es el tema de ahora. Estamos hablando de lo normal y lo normal es que en las heces normales se pierden pequeñas cantidades de líquido también. Y la más importante, como ya dijimos, de todas, que son las pérdidas renales, que son las más evidentes de todas, ¿vale? Muy bien, aquí hay un ejercicio, quiero decirle que esto es tomado del libro del doctor Arthur Gayton, ¿cierto? Que está en sus últimas ediciones, en el cual nos pone un ejemplo clásico y es, si comparamos un paciente normal que vive en una ciudad normal y que hace un ejercicio promedio, y es muy importante tener en cuenta esto que estoy diciendo porque no es lo mismo vivir, ¿cierto?, en el trópico, ¿cierto? Un paciente que haga ejercicio constantemente, a vivir en un clima templado y tener un trabajo como por ejemplo de oficina. Las pérdidas y las ingestas pues lógicamente serán distintas. Hagamos de cuenta que estamos en una ciudad como la nuestra, una ciudad templada, casi fría, ¿cierto? Y que somos un paciente promedio que trabaja no haciendo ejercicio fuerte durante el día. En ese caso, entonces, lo que nos dicen, si el paciente pesa un promedio de 70 kilos, es un paciente adulto, entonces, ¿qué tenemos? Que los líquidos ingeridos en promedio, entonces, como nos los muestra la diapositiva, son en promedio de 2100. Por el metabolismo, como ya lo dijimos que es menor, tan solo son 200. Si sumamos estas dos cifras, nos darán el total de lo ingerido son 2300 mililitros al día. Y ya dijimos que las pérdidas y las ganancias deben ser equitativas o si no podremos entrar en estados de sobrehidratación o de deshidratación. Por lo tanto, entonces, si lo que ingerimos fue 2.300 mililitros, pues entonces la suma que nos tiene que dar las pérdidas debe ser igual. Normalmente perdemos por la piel, o sea, por pérdidas insensibles, lo que llamamos transpiración, 350 mililitros. Por pulmones, 350 mililitros. Por sudor, 100 mililitros, por heces, 100 mililitros, por orina, 1400 mililitros. Pero nos propone el doctor Gayton en su libro un ejercicio y nos dice, ¿qué pasaría si tenemos un paciente que ha hecho ejercicio fuerte y prolongado? Digamos que el paciente estuvo en una competencia en la cual gastó suficientemente energía y la hizo durante más de 2 horas continuas de ejercicio. Entonces, por el metabolismo sigue produciendo unos 200 mililitros. ¿Y cuáles fueron sus pérdidas? Veamos cómo las pérdidas cambian de un paciente normal a un paciente con ejercicio prolongado. Las pérdidas insensibles siguen siendo iguales, tanto en el normal como en el ejercicio intenso, 350 mililitros. Pero mire cómo cambian las pérdidas insensibles por respiración. Cambian y suben a 650 mililitros y es lógico pensarlo porque lógicamente estamos respirando más rápido, por lo tanto estamos botando mayor cantidad de agua. Por el sudor, mire lo que podemos llegar a perder, hasta 5 litros, 5.000 mililitros, ¿cierto? En un ejercicio intenso y prolongado. No siempre se pierden los 5.000 y no todo el mundo pierde 5.000. Este es un ejercicio que nos propone el doctor Gate. Por ese 100 y por orina, mire lo que sucede en orina. Pasamos de 1.400 a 500 mililitros. Por lo tanto, cuando hacemos ejercicio intenso, el riñón responde de una manera y es no permitiendo que se pierdan grandes cantidades de orina porque ya se están perdiendo por otro lado. Si sumamos esto, sumamos 6.600 mililitros. ¿Qué me quiere decir esto? Que cuánto debemos ingerir para poder estar en el equilibrio. Mire que pasamos de ingerir 2.100 para poder hacer esto a 6.400. Por eso es que cuando uno hace ejercicio intenso y prolongado, le da una cosa importantísima que es que eso que pensaron allá, sed, inmediatamente y la sed es la búsqueda que nos produce el cerebro para conseguir líquido, en este caso agua, para poder compensar estas pérdidas que están acá.
Muy bien. También dijimos que íbamos a hablar, aparte de esto, de la ubicación de los líquidos. Y mire que Claude Bernard ya nos hablaba del mar interior que bañaba células. Quiere decir entonces que dentro de nuestro cuerpo podemos ubicar los líquidos o dentro de las células, y a eso lo vamos a llamar líquido intracelular, y fuera de las células, y a eso lo vamos a llamar líquido extracelular. En un próximo video vamos a explicar la división de estos y cómo se conforman. Muy bien, hubo una discusión hace muchos años sobre los líquidos que no se podían definir si estaban en el LIG o en el LEC, que no era claro saber si estaban dentro de las células o fuera de las células, como el líquido sinovial, como el líquido ocular, como el líquido cefalorraquídeo, como el líquido pericárdico o el líquido peritoneal, que más o menos suman unos 2 litros en los pacientes adultos y se llamaron líquidos extracelulares, pero que definitivamente fueron ubicados dentro del LEC, dentro del... Muy bien. Entonces, vamos a ver qué porcentaje nos corresponde de todos los líquidos que tenemos en el cuerpo, tanto en el LIC y en el LEC. Entonces, se calcula que en un paciente adulto, ¿cierto? Más o menos el 60, varón, ojo con esto, varón es muy importante, el 60% de sus líquidos, de su masa corporal corresponde a los líquidos corporales totales. Pero este porcentaje puede cambiar con la edad, con el sexo y con la obesidad. Veamos un ejemplo acá. O sea que si un paciente pesa 70 kilos y si el 60% de esos 70 kilos son líquidos, diríamos que el total de líquidos de este paciente son 42 litros para estos 70 kilos. Veamos aquí la distribución de sólidos y líquidos. Mire que aquí está una mujer, mire que aquí está un hombre. Y ya después profundizaremos de esto en el próximo video. Por último, entonces, quiero que entendamos que existen variaciones fisiológicas del agua corporal total o de los líquidos corporales totales. ¿Qué quiere decir que hay unas variaciones fisiológicas? Que con la edad, que con el sexo y la constitución, como lo estamos viendo en estos gráficos que tenemos aquí abajo, la distribución, la cantidad y el porcentaje de líquidos no es lo mismo. Veamos en cada uno de estos eventos fisiológicos o de estas variaciones fisiológicas. Por ejemplo, con la edad. Se dice que a menor edad, mayor es la proporción de agua en el organismo. Tal vez no lo podamos ver de un adulto a un joven, pero sí lo podemos ver claramente de un anciano a un recién nacido, donde se cree que el recién nacido más o menos el porcentaje es del 80% de todo su peso corporal es agua. Recuerden, estoy hablando de porcentaje. ¿Qué sucede con el adulto? Ya dijimos que si es un varón es el 60%. Y si es un anciano, a medida que vamos avanzando en la edad, vamos perdiendo células y por lo tanto vamos perdiendo agua. Y se calcula que en un anciano mayor de 75 años ya la proporción de agua baja al 55 y si es mayor a 50%. Con respecto al sexo, entonces al género, el porcentaje de agua respecto al peso puede ser algo menor en el sexo femenino. ¿Debido a qué? A una cosa que ustedes ya deben tener clara, y es que todas las células, célula por célula, cada célula contiene una cantidad de agua. La mayoría de células del organismo, el 60-70% son agua. Pero hay unas células que el 90% no son agua, que son los adipocitos. Los adipocitos, el 90% pues son grasa y tan solo un 10% agua. Y las mujeres, después de la pubertad, entonces comienzan a acumular grasa, tanto en mamas como en caderas, ¿cierto? Haciendo que la cantidad de adipocitos aumente y por lo tanto la cantidad de células con agua disminuya. Por lo tanto, entonces se considera que si un hombre adulto el 60% de su peso son líquidos corporales, en las mujeres baja a un 55%. Y la constitución, o sea, que seamos gordos o flacos, magros o obesos, pues va en relación directa con lo que acabé de decir. ¿Qué acabé de decir entonces? Que a mayor proporción de tejido adiposo, menor proporción de agua, entonces en los pacientes más gorditos vamos a tener una menor proporción de, eh, de líquidos corporales.
Muy bien, amigos. Esta es nuestro primer acercamiento a los líquidos corporales y electrolitos. En los siguientes videos podemos seguir con nuestro tema y por ahora estudien mucho. Muchas gracias a todos.